Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar del trabajo. Primeramente vamos a hacer una introducción al sonido. El sonido está compuesto por ondas longitudinales que se propagan en medios sólidos, líquidos y gaseosos. De modo que el vacío no puede propagar el sonido, porque es necesaria la perturbación o vibración en el medio. El aire es el medio más importante en esta patología, porque aquí ocurren las condensaciones y rarefacciones que coinciden con las ondas, y estas son las que hacen vibrar la membrana timpánica. El sonido tiene algunas características físicas como lo es la intensidad, la frecuencia y la forma de la onda. La forma de la onda también la vamos a conocer como la armónica, que se correlacionan respectivamente con lo que es el volumen, el tono y la calidad, que también lo vamos a conocer como el timbre. La intensidad del sonido es percibida como el volumen y es proporcional a la cantidad de energía por unidad de tiempo. Aquí estamos hablando de la potencia. E inversamente proporcional a la distancia de la fuente. Así lo percibe el oído. Sus medidas son watts por metro cuadrado. Entonces, el oído percibe aproximadamente entre 10 y 12 watts por metro cuadrado. Y su umbral de dolor es aproximadamente 1.0 watts por metro cuadrado. La frecuencia de la onda es el número de oscilaciones por unidad de tiempo y el oído humano percibe de aproximadamente 20 a 20.000 Hz. Por debajo de eso son infrasonidos y por encima de estos son ultrasonidos. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos que la voz de una mujer suena aproximadamente 250 Hz y la voz de un hombre suena aproximadamente 120 Hz. La rapidez con que se transmite una vibración en un medio depende de su elasticidad y su densidad. Es decir, en medios sólidos y líquidos se transmite más rápidamente que en medios gaseosos, pero existen otros factores como la temperatura que aumentan esta velocidad. A nivel anatómico, el oído se encarga de la audición y contribuye con el equilibrio en el ser humano. Para la primera función, convierte las ondas sonoras del ambiente externo en potenciales de acción en los nervios auditivos. El oído se divide en tres porciones, externa, media e interna. Las dos primeras se encargan de la conducción y transferencia de las ondas sonoras, y la tercera es donde se encuentran los órganos sensoriales encargados del equilibrio y la audición. La parte más importante para nosotros es el oído medio, donde encontramos la cadena de huesecillos, que mantiene en su lugar el músculo tensor del tímpano, que se inserta en el manubrio del martillo y el músculo del estribo, que hace lo propio en el cuello de este hueso, evitando las oscilaciones amplias de la membrana timpánica y de la base del estribo, para proteger las estructuras de un daño mecánico ante los sonidos muy intensos. Esto es sumamente importante a nivel laboral. A esto que acabo de describir se le llama reflejo timpánico y su función es protectora, evitando que las ondas sonoras fuertes causen una estimulación excesiva de los receptores auditivos. La reacción de este reflejo es entre 40 y 160 milisegundos, de modo que no protege contra estímulos intensos y súbitos. La función de esta cadena oscicular es aumentar la fuerza del sonido y disminuir su amplitud, y esto lo logra con la diferencia de áreas entre la membrana timpánica y la base del estribo, que es aproximadamente 10 veces más pequeña. Definiendo lo que es propiamente la patología, la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar del trabajo es una disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, parcial, total o permanente, y acumulativa de tipo neurosensorial. ¿Cómo se produce? Principalmente es debido a una exposición prolongada, continua o intermitente a niveles altos o medianos de ruido, generalmente mayor a 85 decibeles. Es importante diferenciar esta de lo que sería el trauma acústico. El trauma acústico se define más como un accidente que como una enfermedad profesional. Tenemos distintas teorías que nos llevan a la causa de este. Tenemos la teoría del microtrauma, que es cuando tenemos una exposición constante a un ruido que puede producir daño de células y neuroepitelio auricular. Tenemos la bioquímica, que es cuando existen alteraciones bioquímicas derivadas de una exposición prolongada al ruido, por consiguiente se deriva una disminución de los metabolitos y existe muerte celular. Estos cambios bioquímicos son la disminución de la presión de oxígeno en el conducto coclear, disminución de los ácidos nucleicos de las células, disminución del glucógeno, ATP, entre otros, aumento de elementos oxígeno reactivos como los superóxidos, peróxidos y radicales de hidroxilo, favoreciendo el estrés oxidativo inducido por ruido. También tenemos lo que es la disminución de los niveles de enzimas que participan en el intercambio iónico activo, como sodio, potasio, TPasa y calcio, TPasa.
La tercera teoría que tenemos es la conducción del calcio intracelular. Las neuronas se despolarizan en presencia del ruido, por ende, un nivel bajo de calcio es un factor protector. Como información general, tenemos que su comienzo es insidioso, su curso es progresivo y de presentación predominantemente bilateral y simétrica. Se trata de una afección irreversible, pero puede ser prevenida. Esto lo diferencia de las demás. Desde un punto de vista conductual y para una mejor comprensión, tenemos la clasificación de Soi y Maduro. En la fase 1, que también le podemos llamar fase de instalación de un déficit permanente, aquí hablamos de que si la exposición al ruido disminuye o se elimina, el daño puede revertirse en pocos días. Además, se produce un incremento del umbral de aproximadamente 30 a 40 decibeles en una frecuencia de 4 Hz. En la fase 2, que también le llamamos fase de latencia, es cuando esta se produce posterior a un periodo de latencia, donde el déficit en los 4 Hz se mantiene estable. Sin embargo, hay un aumento del umbral que es de 40 a 50 decibeles. En esta fase, la interpretación de la palabra no se encuentra comprometida, pero el daño ya no es reversible. Sin embargo, la profilaxis es fundamental. En la fase 3 o de latencia subtotal hay una afectación evidente de la frecuencia de 4 Hz y de las frecuencias vecinas. Se produce un incremento del umbral de 70 a 80 decibeles, acarreando por ende la incapacidad en la comprensión de la palabra. Y en la fase 4, que es la terminal o hipoacusia manifiesta, hay una instauración de una afectación global, afectando las frecuencias agudas y comprometiendo las graves. Además, hay un incremento del umbral a 80 decibeles o más. Si lo clasificamos por grados, en el grado 1 el trabajador comienza a manifestar molestias auditivas como acúfenos, generalmente de tonalidad aguda. La comprensión de la palabra se encuentra normal. El audiograma evidencia una pérdida auditiva de 25 decibeles o más en la frecuencia de 4000 Hz. En el grado 2 se mantienen los acúfenos y existe dificultad de la audición de tonos agudos. El audiograma evidencia una pérdida auditiva similar al grado 1, más una caída de 25 o más decibeles en la frecuencia de 8000 Hz. En el grado 3, el síntoma principal y característico es la dificultad para comunicarse con el lenguaje hablado, es decir, la hipoacusia es evidente. El audiograma evidencia unas pérdidas auditivas similares a las anteriores, más la pérdida de 25 decibeles o más en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz, a lo que llamamos zona de la palabra. Entonces podemos observar que a como va aumentando el grado, se van aumentando 25 o más decibeles. Dentro de lo que son mecanismos y tipos, tenemos el primero, que sería el trauma acústico, que es causado por un ruido único de corta duración, pero es caracterizado por tener muy alta intensidad. Aquí podemos poner como ejemplo lo que sería una explosión, y la pérdida auditiva se da de manera súbita y dolorosa. El segundo tipo que tenemos es la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, es donde existe una exposición crónica a ruidos que no tienen muy alta intensidad, y el mecanismo por el cual se causa la lesión se desconoce, pero existe una destrucción de las estructuras del oído medio. A nivel de lo que son aspectos clínicos, pues tenemos los síntomas que se dividen en dos categorías. Tenemos los síntomas que tienen efectos auditivos y los que no los tienen. Dentro de los efectos auditivos tenemos tinnitus, hipoacusia, diploacusia, distorsión de los sonidos, disminución de la capacidad de discriminación. Y dentro de los no auditivos tenemos disminución del apetito, hipertensión arterial, hiperacidez, taquicardia, taquipnea y cefalea. Dentro de lo que son los signos tenemos un examen otoscópico normal. Y dentro de lo que son las manifestaciones frecuentes, se puede manifestar con un ruido o zumbido en los oídos, deficiencia en la comunicación verbal y entender el lenguaje cotidiano, en especial cuando dos o más personas están hablando, dificultad para oír los sonidos, parecen ser más fuertes en un oído que en el otro, impedimento para oír en ambientes ruidosos y en especial las voces femeninas, que serían los sonidos agudos. También irritabilidad y alteraciones del sueño, dolores de cabeza frecuentes, desempeño laboral afectado, accidentes en el trabajo, sensación de mareo y aumento de estrés. Como podemos ver, afecta totalmente la calidad de vida. Dentro de los factores de riesgo tenemos la intensidad del sonido. Se considera que el límite para evitar la hipoacusia es de 80 decibeles para una exposición de 40 horas semanales a un ruido constante. Por ende, mayor intensidad sonora, mayor lesión auditiva.
Tenemos lo que sería la frecuencia del ruido. Las células ciliadas más susceptibles corresponden a las frecuencias entre 3000 y 6000 Hz, siendo la lesión en la banda de 4000 Hz, el primer signo en la mayoría de los casos. Es importante recordar que los ruidos de mayor frecuencia son los agudos. El tiempo de exposición. Entre más tiempo dura el sonido, mayor será la desviación del umbral auditivo. La duración total del trabajo. Estamos hablando de los años que trabaja la persona. La posibilidad de sufrir un daño auditivo se incrementa con los años de exposición. Está la susceptibilidad individual, además de las enfermedades del oído medio. Por ejemplo, tenemos que si existe una hipoacusia de conducción, se necesita mayor presión acústica para estimular el oído interno, pero cuando la energía es suficiente, penetra directamente y provoca un daño superior al esperado. También tenemos como ejemplo que existe mayor fragilidad coclear cuando existe una pérdida auditiva neurosensorial. También tenemos como factor de riesgo lo que sería la naturaleza del ruido. Es evidente que la exposición al ruido de forma intermitente es menos lesiva. Es importante recalcar que los ruidos permanentes son menos lesivos que los pulsados, a igualdad de intensidades, gracias al sistema muscular de amortiguación del oído medio, pero los ruidos de mayor permanencia y producidos en un ambiente cerrado ocasionan mayor deterioro auditivo. La distancia de la fuente del ruido también es importante. A menor distancia de la fuente sonora habrá exposición a mayor intensidad y por lo tanto una mayor lesión auditiva. Es importante mencionar que la edad y el sexo no se consideran factores de riesgo en esa patología. Las ocupaciones vulnerables son, bueno, cada una de estas ocupaciones vulnerables tiene a su lado los decibeles en los cuales pueden causar una afectación. Entonces tenemos, por ejemplo, los peluqueros, profesores de guardería, leñadores, tenemos los mensajeros y repartidores motorizados, conductores de ambulancia, los jardineros, los músicos, DJs y camareros de discotecas, carpinteros, obreros de construcción, mineros. Existen otras ocupaciones vulnerables, como lo son los pilotos de Fórmula 1, el personal aeroportuario y también lo que son los recolectores de basura. Dentro de lo que son las maniobras de exploración y pruebas diagnósticas, es importante iniciar con una buena historia clínica completa que incluya todo lo que es la historia laboral actual y anterior con especificación de los puestos de trabajo para saber qué ejercía el paciente y también que incluya lo que es el motivo de consulta y la historia precedente. Dentro de lo que es la inspección, importante siempre verificar una conformación adecuada de la estructura. En la palpación tenemos puntos importantes como el antral, que es posterior a la oreja, anterosuperior a la mastoides y al nivel del contorno posterior del conducto auditivo externo. El mastoideo, donde hablamos de la inserción a nivel del músculo esternocleidomastoideo en la cara externa del mastoides. Y el punto de la emisaria, que es en el borde posterior de la mastoides, específicamente en su parte media. El procedimiento siempre de la inspección y la palpación debe ir acompañado también de una auscultación cervical y temporoparietal. Antes de realizar cualquier otro procedimiento se debe hacer una otoscopia cuidadosa, la cual nos indica las condiciones del conducto auditivo externo, así como las condiciones de la membrana timpánica mediante la visualización. La acumetría es el conjunto de medios de exploración de la audición que solo utiliza diapasones, ruidos o la palabra hablada. Hay varios de ellos. El primero es la acumetría verbal, que es la prueba en la cual se mide la capacidad auditiva del paciente mediante distintos tonos de voz, es decir, mediante la palabra hablada. Es poco exacta porque puede variar la intensidad de la fonación, además de las condiciones acústicas del medio en el que se realiza. La primera parte de la evaluación se hace básicamente cuando el paciente ingresa a la entrevista. Se realiza utilizando distintos cuestionarios para conocer la capacidad auditiva del paciente, también utilizando distintas palabras, en especial números que se van a pronunciar a 1 metro de distancia del paciente, tapando un oído y luego tapando el otro, y también puede realizarse la prueba mediante la acumetría de ruidos, que básicamente la realiza el paciente cuando entra al consultorio y dice que no escucha el timbre, que no escucha el ruido del ascensor, el motor del carro o que no escucha el reloj. Tenemos la acumetría instrumental con diapasones, donde tenemos las pruebas de Weber y Rhine, que son básicas e imprescindibles. La prueba de Rhine
Con ella se pretende comparar la audición por vía aérea y ósea del paciente. El diapasón se hace vibrar y se sitúa en la mastoides del oído. Se realiza haciendo una presión firme pero no excesiva y se le solicita al paciente que diga si oye o no oye el ruido. Luego el mismo diapasón se sujeta por el vástago a un vibrando y se coloca en el meato auditivo más o menos a unos 2 centímetros y se le vuelve a solicitar al paciente que nos indique si escucha o no escucha el ruido. Hay 4 resultados en la prueba de RINE, pero nos interesan 2. Positivo y positivo absoluto. El positivo es aquella situación en la que el paciente oye más por vía aérea que por vía ósea, tratándose en este caso de sujetos normales o con hipoacusia neurosensorial. Y el positivo absoluto, que es cuando oye exclusiva o casi exclusivamente por vía aérea, y esto implica una hipoacusia neurosensorial. La otra prueba que tenemos en la acumetría instrumental con diapasones es la de Weber. Nuevamente el diapasón se pone a vibrar y se coloca su vástago en la línea media de la cabeza. Las interpretaciones son las siguientes. Los pacientes con hipoacusia neurosensorial grave o profunda no oyen porque su vía ósea está muy deteriorada. Un paciente con hipoacusia unilateral o bilateral asimétrica percibe el sonido en un solo oído al realizar esta prueba. Y también si la hipoacusia es neurosensorial, el sonido se lateraliza hacia el oído en el que el paciente oye mejor. Entonces tenemos 3 escenarios cuando realizamos esta otra prueba. Tenemos la audiometría. El instrumento utilizado es el audiómetro. El tono producido por ese puede llegar al oído a través de parlantes, auriculares o vibradores. El instrumento utilizado se encuentra en contacto con la mastoides, siempre. Se distinguen 2 grandes tipos de pruebas al medir la audición. La liminar, que vamos a hablar de ella, que determina el umbral de audición, y las determinantes de hipoacusia coclear o retrococlear. La audiometría tonal liminar se realiza situando al paciente en una cabina insonorizada. Seguidamente se le explica al paciente que se van a reproducir una serie de sonidos y que debe levantar la mano cuando los escuche. Una variante consiste en que el paciente pulse una luz cada vez que oye uno de los sonidos. Puede utilizarse un ruido ya sea continuo o interrumpido. Y siempre se comienza realizando la prueba por vía aérea y luego por vía ósea. El audiograma es donde se van a reflejar los datos de la audiometría liminar y se representa mediante frecuencias e intensidades. La vía aérea en ambos oídos se nota con un trazo continuo y la vía ósea se apunta con una línea de trazos discontinuos. El oído derecho, tanto la vía aérea como la ósea, ¿verdad? Se representa con color rojo y el izquierdo siempre va con azul o negro. Todos estos símbolos se han adaptado claramente para que sean leídos a nivel internacional. La audiometría tonal supraliminar, en este caso hablamos de sonidos que se caracterizan por tener un buen umbral superior al normal. Mediante eso se estudia la fatiga auditiva y la capacidad de adaptación del oído. Con adaptación auditiva nos referimos a un fenómeno fisiológico por el que un individuo percibe un aumento en su umbral auditivo tras permanecer expuesto durante cierto tiempo a este ruido intenso. Y cuando el paciente abandona el ambiente donde estaba ese ruido, ¿verdad?, al que fue expuesto, la situación de su oído cobra normalidad. Cuando hablamos de fatiga, no es un fenómeno fisiológico, sino que ya es patológico, en el que el paciente se retira de este lugar que estamos hablando y continúa todavía percibiendo el sonido. La logoaudiometría, a grosso modo, esta prueba nos permite conocer la capacidad auditiva del paciente y la habilidad de interpretar las palabras. En vez de utilizar tonos puros como estímulos, se emplean determinadas palabras solamente, por lo general bisilábicas, elegidas por sus características fonéticas. Deben ser palabras familiares, bien conocidas por el explorado, y que posean una buena diferenciación fonética para que no puedan confundirse fácilmente. Es decir, el paciente debe conocer bien, deben ser parte de su léxico estas palabras para que puedan interpretarlas de manera correcta. Por lo general se utiliza un conjunto de 10 palabras, más o menos, palabras simples como casa, perro, silla, vaso, dedo, perro.
Los parámetros que se valoran dentro de este es el umbral de detectabilidad de la voz, el umbral de inteligibilidad, el umbral de discriminación máxima y el porcentaje de discriminación máxima. El audiograma en este caso se representa en los individuos normoyentes con una forma de S, una S muy estilizada e inclinada hacia la derecha. Cuando hay una hipoacusia neurosensorial, entonces el reclutamiento hace que exista, que el paciente escuche menos cantidad de palabras cuanto mayor sea la intensidad con que se emiten. Por lo tanto, esta S no va a ser ni tan estilizada ni tan inclinada hacia la derecha como el de un normoyente. Con la acufenometría, esta es otra prueba. Esta medición me permite indagar la frecuencia e intensidad del sonido descrito por el paciente. Entonces, por ejemplo, la podemos utilizar cuando el paciente describe acúfeno o tinnitus. Cuando hablamos de acúfeno o tinnitus, hablamos de un ruido patológico autogenerado que percibe el paciente y no está ocasionado por un estímulo sonoro externo. Si el paciente oye el acúfeno solo en situaciones de silencio, es un grado 1, por ejemplo, durante la noche. Si lo oye en silencio a lo largo del día y desaparece o disminuye realizar algún tipo de actividad, estamos hablando como leer, calcular, correr o algo por el estilo, es un grado 2. Pero si ese persiste todo el día y no se modifica ni siquiera con actividad mental, es un grado 3. En algunas ocasiones, los acúfenos son objetivos, es decir, el paciente lo escucha y el médico también lo puede escuchar. Utilizando, por ejemplo, un tubo de otoauscultación, podría escucharlo también el médico. Y estos tienen pues su origen en distintos cuadros patológicos, más que todo relacionados a lo que son trastornos vasculares. En lo que sería la impedanciometría, estamos hablando de una onda que se genera en el conducto auditivo externo que me permite observar el reflejo estapedial o la fatiga del mismo, que fue lo que hablamos en el oído medio anteriormente en la presentación. ¿Cómo se evalúa? Se emiten estímulos sonoros intensos que permiten desencadenar el reflejo del estribo. Se da una contracción involuntaria bilateral del músculo del estribo ante sonidos de suficiente intensidad. ¿Qué es lo que se busca? Detectar el umbral del reflejo estapedial, así como la detección de la fatiga o el decaimiento en el reflejo estapedial. Cuando hablamos de la timpanometría, esta me refleja la movilidad del sistema tímpano-osicular. Mide la compliancia o movilidad del sistema tímpano-osicular. En condiciones normales, esta compliancia es máxima cuando existe la máxima presión a ambos lados de la membrana timpánica. Con referencia a lo que son los potenciales evocados auditivos, mediante un gráfico se registra la actividad neural que es provocada por un sonido con un potencial importante. También tenemos los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Esta prueba se torna útil en pacientes no colaboradores para determinar la función auditiva. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral son el registro de la respuesta eléctrica que ocurre en los 10 milisegundos siguientes a un estímulo sonoro. Dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales, tenemos la pérdida auditiva no laboral, donde deben descartarse trastornos de la audición, alteraciones hereditarias de la audición, trastornos metabólicos, pérdida auditiva neurosensorial, repentina, de origen infeccioso, enfermedad del sistema nervioso central, de origen infeccioso o enfermedades de Meniere y pérdida auditiva no orgánica. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que son trastornos de la audición, la presbiacusia, alteraciones hereditarias de la audición como el síndrome de Alpert o la otoesclerosis. Tenemos los trastornos metabólicos como diabetes mellitus, disfunción tiroidea, insuficiencia renal, de origen infeccioso como la meningitis o encefalitis, la parotiditis. También tenemos a nivel congénito como lo es la rubiola o citomegalovirus y a nivel del sistema nervioso central como lo son tumores del ángulo pontocerebeloso, entre otras cosas. Tenemos la pérdida auditiva por ruido que se debe a traumatismo del epitelio sensorial de la cóclea. La lesión más notable se observa en los estereocilios de las células ciliadas internas y externas.
Al principio, los cambios vasculares, químicos y metabólicos son potencialmente reversibles, pero con el tiempo se recupera la audición. A esto se le conoce como cambio temporal en el umbral. Este puede durar puede tener una variación de horas. Sin embargo, si persiste la exposición continuada al ruido, se produce pérdida permanente de los estereocilios con fractura evidente de las estructuras de la raíz y destrucción de las células sensitivas, que son reemplazadas por tejido cicatrizal no funcional. Esta situación se le conoce como cambio permanente del umbral y ya no tiene recuperación. La pérdida auditiva por ruido agudo se debe a la breve exposición a un ruido extremo intenso. Generalmente la membrana timpánica se encuentra lesionada. Por ejemplo, las lesiones del estallido por explosiones que originan presiones que lesionan las estructuras del oído medio. Las lesiones se producen a partir de la generación de sobrepresión e incluso por productos calientes de la combustión que alteran el tímpano. A modo de lo que es prevención, tenemos lo que es exposición tiempo, niveles superiores a 115 decibeles no se permiten sin protectores auditivos. Entonces podemos ver que 8 horas laborales, que es lo que se trabaja, el límite de exposición que se puede tener es de 90 decibeles. Planificación y organización administrativa, medición y control de ruidos, reducción del ruido aéreo, reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos, reducción del tiempo de exposición, pruebas audiométricas pre y post laborales, educación del personal, equipo de protección para el personal y rehabilitación. Dentro de lo que es el tratamiento tenemos VAA, que estamos hablando de un audífono que mediante la vía ósea conduce vibraciones que se dirigen directamente a la base del cráneo. Y también tenemos un implante coclear que se utiliza en la hipoacusia bilateral con clasificación moderada a profunda, brindando una amplificación auditiva. En la incapacidad, pues lo que tenemos es que se deben seguir varios pasos. Primero se debe conocer el umbral promedio de la audición. Se debe, ese umbral promedio se mide entre 500.000 y 2.000 y 3.000 Hz de frecuencia. En cada oído se debe calcular el porcentaje de alteración y se debe estimar la discapacidad auditiva. Para que esos cálculos sean válidos, el audiómetro utilizado deberá ser verificado periódicamente por una agencia independiente. Dentro de los aspectos importantes laborales, se debe tomar en cuenta para la incapacidad qué tanto se comunica la persona, cómo se comunica y si trabaja en una zona de riesgo en la cual debe escuchar señales de alerta o de emergencia que, pues si no la escucha, su vida va a estar en riesgo. Cuando hablamos de incapacidad total, se le otorga al paciente cuando el umbral promedio es mayor a 90 decibeles en el mejor oído y la discriminación del lenguaje es menor o igual a 40% en el mejor oído. No existe opción de reemplazo con ningún equipo de amplificación. La incapacidad temporal, según el Manual de Tiempos Ópticos de Incapacidad Temporal del INS, se otorga un plazo de 14 días a la hipoacusia no especificada. Según la legislación de Costa Rica, pues aquí tenemos que para sorderas o hipoacusias el porcentaje va de 0 a 100 y también tenemos una tabla en la cual nos muestra el porcentaje de hipoacusia bilateral combinada. Por ejemplo, si tenemos un 10%, el impedimento permanente va a ser de 4.50. A nivel de conclusión, tenemos que es importante como médicos conocer la anatomía y fisiología del oído, así como los aspectos básicos en la conducción del mismo. Eso nos permite tener seguridad ante la elección de la prueba y exámenes a realizar, desarrollo e interpretación de los mismos. De esta manera obtendremos un diagnóstico acertado y manejo correcto del paciente, así como la certeza al establecer la incapacidad correspondiente. Muchas gracias.